entramos con el ABC de la autonomía territorial, que es una presentación muy didáctica, muy sencilla, que si ustedes consideran algunos puntos podemos profundizar, porque yo soy consciente de que es bastante sencillo. ¿De dónde salió toda esta idea? Eh, pues hace muchos años yo acompañé, usted ya lo dijo, a varios gobernadores en su misión, y cada vez yo veía que los gobernadores tenían menos posibilidades de solucionar la nube de problemas que les llegaba. Pero además empezamos a observar que todo el Estado colombiano tiene que asumir actitudes muy complicadas, vergonzosas, como por ejemplo que nosotros somos el cuarto país más inequitativo de América Latina y se dice que el octavo país más inequitativo del mundo. Pues como todas las estadísticas pueden resistir otro análisis, pero empezamos a pensar qué era lo que no cuadraba. Y no vamos a decir que nuestro tema es el único que no cuadra. Seguramente que hay muchos. Con el doctor Jiménez estuvimos por allá en la Fundación Fe y Cultura, creo que es como se llama, analizando otros aspectos. Pero este concreto de la autonomía nos parece que es una piedra clarísima, una estructura dorsal de los problemas en Colombia. ¿Por qué? Y ahí entonces le pido a Gladys que ponga el segundo. ¿Cuál es el problema que nosotros queremos afrontar? Pues nosotros tenemos un gobierno que llamamos central presidencialista. Y quiere decir eso que en una democracia precaria como la que tenemos, el centro del poder se radica en un gobierno donde el presidente, y hay que agregarle ahí términos coloquiales, el director de planeación, son los que manejan los resortes del Ejecutivo. Y como esto ha sido, los últimos años han sido recentralizadores, hoy estamos frente a un presupuesto de más de 500 billones de pesos. Obviamente que ahí entra todo, pues, cierto, todos los recursos que maneja. Pero es una locura lo que pasa por esas manos. Y nos ha llevado a una situación muy peligrosa que en estos días pues ha tenido momentos en que ha habido reacciones, pero la situación peligrosa es que con ese poder se compra, en el mal sentido de la palabra, a otros poderes, sobre todo al legislativo, que se convirtió por años en un simple aprobador de todo lo que dijera el Ejecutivo. Inclusive hay por ahí unos chats horrorosos que dicen el primer año es del Ejecutivo y punto. Y a los gobernadores y a los alcaldes también los coloca a girar en su órbita. No predicamos la descoordinación, ni mucho menos, pero creemos que eso no está bien, porque entonces todo lo local, y entendemos por lo local lo que no sea estrictamente central, y para ser más concreto, en lo local entra aún el caso del Distrito Especial de Bogotá, porque nosotros no estamos contra el Distrito Especial de Bogotá, sino contra el centralismo, y además admitimos que al Distrito Especial de Bogotá le va supremamente mal, como lo miraremos más adelante en estos asuntos. Por eso, en esa primera página colocamos una imagen, pues que los que son abogados, pero también los que han estudiado algo de historia, la recuerdan, es clásico, el Estado soy yo. Yo no sé francés, me sé 3 frases de francés, y una de ellas es ese, l'État c'est moi, que llevó a Luis XIV a hacer la concepción del Estado centralista. Pasamos a la siguiente. Entonces, como nos parece que ese es el problema, comenzamos a delinear una serie de conceptos que van contra esa situación. Repito, ningún elemento es suficiente en Colombia para decir que es la panacea, pero hay que empezar a trabajar elementos, sobre todo los que nos parecen estructurales.
Entonces, el concepto de autonomía territorial, que es el que enseguida vamos a mirar, reconoce que las poblaciones tienen capacidad para gobernarse y para tomar decisiones sobre asuntos internos de acuerdo con, esto es muy importante, las capacidades, las necesidades, las características y de la diversidad cultural. Y de una vez salgamos de uno de los temas que en casi todas las reuniones nos colocan como un gran problema. Mire, es que esto es Antioquia. ¿De qué va a hacer con Guaviare? ¿O qué va a hacer con Bichada? Y entonces siempre hemos respondido y responderemos eternamente hasta donde la vida nos permita, yo digo esta segunda oportunidad que me dio el Señor, pues respondemos diciendo, mire, hablamos de capacidades, necesidades, características y diversidad cultural. Y eso en la misma Constitución colombiana y en la ley 1454 del 11, que es como la mamá de todos estos asuntos, la ley orgánica, está previsto. O sea, la diversidad no es un problema para que el país avance. Y de hecho, en todos los estados del mundo hay diversidad. Usted no puede manejar con igual óptica California o Texas con Nebraska o así, Lima con Ancash. O sea, eso existe. Entonces la diversidad es algo que está ahí y que hay que administrar. Y la autonomía también debe ir relacionada con la capacidad, con las necesidades. Paradójicamente, las necesidades también son diversas. Que uno diga agua, sí, pero puede haber necesidad de cambiar o transformar la sal, el agua de mar, a agua, o simplemente construir más reservorios. Esa autonomía puede aplicarse a nivel local, regional o incluso nacional, dependiendo del sistema de cada país. Y ahí definimos los tres grandes sectores de la autoridad gubernamental. Nacional, que entre nosotros, ya lo dije, no es Bogotá como distrito, sino un poder especial que está ahí, que creamos durante años y que hemos robustecido. Lo siguiente es lo regional, más difícil de definir, porque nosotros abusamos de la palabra región y a la hora de la verdad no encontramos en ningún texto constitucional ni legal la definición de región. Entonces, hay que explicar que hay unos que están definidos como los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas, que a mucha gente se le olvida, pero que son fundamentales, y lógicamente, pues ya lo municipal. La Corte Constitucional nuestra ha hablado, Gladys, te fuiste más para adelante. Eso. La Corte Constitucional nuestra ya definió en una sentencia muy interesante, la sentencia sobre Cumaral la llaman, qué es autonomía. Y dijo, es el auténtico poder de dirección política que se radica en cabeza de las comunidades locales, en un estado con un solo legislador. O sea, de una vez hay que decirlo, estamos pidiendo que se cumpla, no estamos pidiendo que se cree, porque esto está en la Constitución ya, que se cumpla esta definición que da la Corte Constitucional, que como ustedes saben, es la guardiana de la Constitución. A mí me parece que hace años que Colombia está actuando de espaldas a la Constitución. Hasta ahí llego, porque la gravedad de lo que estoy diciendo sé que es muy grande. Entonces, hay un auténtico poder de dirección política que se radica en cabeza de las comunidades locales.
Un solo legislador porque nosotros no somos federalistas. No tenemos miedo al federalismo, no creemos que sea el demonio con cachos y con cola, pero nosotros seguimos manteniendo un solo legislador. Ahora, vamos a ver, en esa legislación que hace un solo legislador, puede caber una gran variedad de conceptos que pueden desarrollarse y que de hecho son los que nosotros queremos que se desarrollen. Por eso, en este cuadrito, ustedes ven que hacemos una mesa redonda de las películas del Rey Arturo, o la vida del Rey Arturo, si fue que fue cierto, yo no me voy a meter ahora en eso. La mesa redonda es sinónimo de igualdad, de primus inter pares para el que preside, pero no más. Perdón. Y nosotros colocamos ahí, en esa mesa redonda, a la nación, a los municipios, a los territorios indígenas y a los departamentos. Y así creemos que es como se debe manejar el Estado colombiano. Ahora sí, Gladys, por favor, pasemos a las palabras claves. Y hay que traerlas porque uno de los problemas que hemos tenido de buena fe, sin duda alguna, por parte de la gente, es el enredo. Un enredo que en Antioquia es muy grande, ya va menguando, gracias a Dios, pero ha sido muy grande porque nosotros vivimos, por lo menos los que ya vamos siendo mayorcitos, algo que se movió mucho en Antioquia hace unos años, que era Antioquia Federal, con unas presentaciones muy buenas, por Dios. Kirama trabajaba en eso y ahí estaba Samuel Ciro, Jorge Rodríguez Arbeláez, el gran filántropo de estos temas, Óscar Peña Alzate. Hasta yo tengo por allá una firma en un proyecto de Constitución Federal. Pero algunos lo volvieron un caballo de batalla, ya inclusive politiquera, y eso nos hizo mucho daño, porque entonces, cuando uno habla de estos temas, inmediatamente le dicen federalista, y le sacan pues el cuento de la Convención de Río Negro, de las guerras civiles, de yo no sé qué. Uno de los puntos que nosotros estamos diciendo en todas partes es, vean, nosotros no estamos desempolvando guerras civiles, este no es nuestro tema. Nosotros que estamos proponiendo un esquema que ya está en la Constitución. Entonces, dijimos ahora que la Corte Constitucional ya había hablado y definió muy claramente la autonomía, eh, como ese poder que se ubica en las comunidades locales, diferente al federalismo, en donde hay una división de poderes y competencias entre el gobierno central y las entidades federativas, permitiendo, y esta es la diferencia, permitiendo una coexistencia de soberanía. Los dos tienen soberanía, unos, en algunos casos, el Estado, inclusive el Estado que no es el federal, no es el nacional, en algunos campos, por eso usted ve que en Estados Unidos, pues puede ser el aborto manejado de una forma u otra. Biden produjo una actuación muy interesante hace unos días cuando dijo, no, es que el aborto no es tema nacional, es un tema de los estados. Cada estado resuelve el problema, como sea. Entonces hay coexistencia legislativa, que no es nuestro caso, en donde solo hay una diferencia de niveles para manejar la legislación. Allá en el federalismo hay varios legisladores que tienen su poder, por eso hay Senado en Arkansas, en Estados Unidos, en Nueva York, etc. La descentralización, que es otra palabra que viene y va, nada más ayer, anoche estábamos estudiando el informe de la Comisión de Descentralización. La Corte Constitucional la define como una técnica administrativa, que implica transferir funciones y atribuciones del poder central a entidades periféricas, fomentando una mayor autonomía en la toma de decisiones y en la gestión administrativa. Y esa fue la que nos vendieron los que hicieron la Constitución del 86, ¿no? Decimos el señor Núñez y el señor Caro.
centralización política y descentralización administrativa que nunca llegó, se quedó en el tintero y que es, siempre se puede entregar y se puede recoger. Por eso la Corte dice, eso es una técnica administrativa. Y nosotros decimos, sí, no es mala, pero siempre y cuando detrás haya un muro que se llame autonomía. Y la desconcentración es el poder que sigue siendo centralizado, pero se ejerce desde sitios geográficos diferentes al señalado por el eje del centralismo. El caso más concreto lo vivimos nosotros aquí en Colombia, cuando el presidente Alfonso López Miquelsen desconcentró el poder y, por ejemplo, el Banco Popular fue a ser dirigido desde Cali. Ese banco era estatal, para los que son más jóvenes y no se acuerdan de ese proceso, no lo han escuchado. ISA en Medellín. Entonces lo que se hace es que el poder centralizado, digamos, se encapsula y se manda a una ciudad diferente a la que tiene el total o el mayor poder central. A nosotros nos parece que eso no arregla nada porque no hay autonomía. El gran cambio que nosotros proponemos, seguimos Gladys, el gran cambio que proponemos entonces, Gladys, es mutar, la palabra mutar, cambiar una forma de organización del Estado en donde el centralismo se lleva los recursos y deja los problemas por otra que garantiza recursos y poderes a quienes están cerca del ciudadano. Este es un punto fundamental. Cuando el ciudadano tiene problemas, acude a la autoridad más cercana, el alcalde, generalmente, el gobernador. Pero si ese alcalde o gobernador, como en el caso que estamos viviendo, con excepción de pronto de los distritos, no puede solucionar el tema, entonces queda en una especie de desconcierto. El mismo Amílcar Acosta, que fue ministro en un gobierno anterior, decía que a él le daba una tristeza impresionante cuando veía cómo las personas no podían acercarse a los ministros, y que trataba de cambiar eso. Los ministros son personas muy lejanas y el presidente sí que más. Y de pronto dicen, bueno, viene el presidente, entonces la parafernalia y no sé qué y tal. Y él echa un discurso y se va. Algunos se hacen esperar más que otros, entre otras cosas. En cambio, el alcalde, el gobernador, ahí están siempre, toreando el problema que se les viene permanentemente. Son electos popularmente, claro, y eso ya es un pequeño avance, pero en el cuadro que ustedes ven ahí, se dan cuenta cómo esto ha sido tenebroso, cómo se ha recentralizado el dinero en Colombia, los recursos. Ustedes van viendo ahí donde dice N es nación, D departamento y M municipios. Entonces ve cómo en el 2001 la nación recaudaba el 77% de los ingresos, los departamentos el 8%, los municipios el 15%. Cuando digo municipios están los distritos. Entonces imagínense si esos son los que tienen buenos presupuestos, ¿qué le quedará a los otros municipios? Para el 2011, la nación pasa al 83%, el departamento baja. Si uno sube, tiene que bajar en otra parte, y los municipios el 12%. Y para el 2021, que fue cuando ya muchos gobernadores dijeron, esto no puede seguir así, hasta nos volveremos federalistas, dijeron en Río Negro, la nación está en el 86%, los departamentos en el 4% y los municipios en el 10%. Comparable esto con lo que pasó en Río Negro, cuando la Constitución, que a mí no me parece tenebrosa, ni mucho menos, pero es para comparar, al salir de la Convención de Río Negro, la nación tenía el 48%, los estados federales el 22% y los municipios el 22%. Este datico que sigue ahí, pues ya hay que actualizarlo cada vez, pues ya puede tener problemas, pero el departamento de Antioquia frente a lo que es el Estado colombiano hoy, pues se mide inclusive no ya con 415 billones para el presupuesto nacional, sino por lo menos 520. Y en cambio, como lo dice el gobernador,
solamente tiene, le llegan, perdón, el presupuesto es de 5 millones, pero ahí está lo que se llama el sistema de participaciones, que es una plata que le llega amarrada a los gobernadores y aún el presupuesto de Medellín, que todos creemos que es una panacea porque tiene empresas públicas, vamos a ver qué pasa ahora después de la última gestión que tuvo, pues no es tan grande, 7 billones. Porque hay una paradoja. Los departamentos que llaman ricos, ahora nos detendremos un poco en eso, tienen unas pobrezas internas en algunos sectores increíbles. Y no estoy hablando solo de Vigía del Fuerte, por ejemplo, en Antioquia, sino en el Valle de la Burrá, zonas que uno no se imagina que no tienen carreteras, tienen unas trochas. Me refiero a Copacabana, por decir algo, o a la misma Girardota, ni qué decir de Barbosa, que lo único que tiene es un peaje en donde paga para que los demás hagan carreteras. Bueno, y entonces pasando, Gladys, a la otra, la pregunta es, ¿y si se puede hacer esos cambios? Y nosotros decimos sin duda sí. Es más, que los cambios ya están ordenados por la Constitución. Lo decíamos allá. Hace 32 años, 33 años, cuando se expidió la Constitución del 91, el Estado colombiano dijo, es que yo me voy a convertir en un Estado con regiones autónomas. Artículo primero de la Carta. Y lo que ha pasado es lo contrario. La recentralización que se ha venido dando en años posteriores, que le está con 400 billones a la provincia, más adelante explico eso, es un proceso aterrador que lo ha desconocido abiertamente. Y la Constitución trae normas para esto. Los que les guste abrir la Constitución, pues miren en los artículos 287 y 288, en donde se dice que hay que entregarle competencias, o sea, facultades, de acuerdo con la diversidad de la cual hablamos al principio, de capacidades, necesidades, etcétera, para proceder en este asunto. Pero no ha habido voluntad política. En el año 11, gobierno del doctor Santos, hubo alguna ley, la ley 1454, que todo el mundo dice que es un desastre. Yo no creo que sea un desastre, pero tampoco voy a decir que fue una maravilla. Digamos que fue muy tímida. Colombia Autonómica ha propuesto una ley orgánica para modificarla. Hasta ahora no ha habido un congresista que nos la presente y por el contrario, lo que se ha hecho es apoyar el acto legislativo 18 del año 2024, reciente. Vamos a ver si el tiempo nos da para hablar del asunto, porque es una hora, yo sé, pues sea la 1:05. Entonces, no hemos llegado hasta ese punto todavía a que nos la presenten, pero se ha ido la acción política, se ha ido por el acto legislativo y, por otro lado, la propuesta del gobernador sobre un referéndum. Ahí tenemos que decir que nosotros no nos oponemos ni a lo uno ni a lo otro, ni riesgos. En nuestro lenguaje decimos, todo el que no sea centralista es amigo nuestro. Y uno a los amigos no les hace fuego amigo. Pero tampoco quiere decir eso que lo que ellos proponen es una autonomía en el sentido que la estamos delineando. Nos parece que son pasos importantes y en ese sentido apoyamos esas ideas para ver si llegamos a un esquema de organización territorial diferente. ¿Cuál es nuestra propuesta de repartición? Página siguiente, Gladys. Nuestra propuesta de repartición es que las competencias del Estado, fíjense, yo no he dicho de la nación, las competencias del Estado no son necesariamente de la nación. Aquí nos han metido, y todavía hay algunos profesores de estas materias que se enredan un poco, que el Estado y la nación es lo mismo. No, 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 no. El Estado es toda la organización jurídica vigente, en donde hay un organismo que se llama nación, donde hay unos organismos que se llaman departamentos
municipios, territorios indígenas. Entonces, a la hora de la verdad, ya estoy hablando a muchos años más, porque esto necesariamente es un proceso, habrá que renegociar las competencias. Esta situación que tenemos nosotros de que todo el mundo se mete con todo, porque se cree que eso es una forma de manejar la subsidiariedad, la colaboración, etcétera, a nosotros no nos gusta. Sabemos que partimos de ahí. Y peor, que lo que llaman la nación tiene el poder económico. Pero creemos que eso se debe separar como acontece en muchos estados. Ejemplo, España en el País Vasco, no en toda España, pero algunas de las comunidades autónomas. No solo hay que tener no solo hay que buscar otra vez que el legislativo sea autónomo. Yo decía al principio que aplaudo que en estos días el legislativo ha dado al fin algunas demostraciones de independencia, sino que el judicial y el ejecutivo deben proceder de lo mismo. Hay otra presentación que la conoce el doctor Jiménez, que muestra cómo en la Constitución del 91, por hacer bonito, por hablar tanto de la colaboración entre poderes y que todo el mundo accediera al poder, fue una Constitución muy negociada, tal vez la única negociada en Colombia, en la historia colombiana. Lo que se hizo fue un maridaje, que yo creo que causa terribles problemas. Nosotros ahí no podemos hacer nada. Eso significaría una Asamblea Nacional Constituyente, y en eso no nos metemos nosotros ni mucho menos, pero sí creemos que las competencias se pueden separar aún dentro de nuestro Estado. Y como una meta, como un paso posterior, tendríamos que la nación debería quedarse solo con aquellas que en el mundo, en el concierto internacional, tienen que presentarse unidas para que se hable de un Estado. Relaciones internacionales, macroeconomía y moneda, orden público que implique lo militar. Fíjense, hablo de lo militar. Nosotros con la función policiva no estamos proponiendo ahora nada en concreto, pero no creemos que tenga que ser necesariamente nacional. La función legislativa es un solo legislador. La función judicial, algunos ya empiezan a decir que lo judicial habría que estudiarlo. Nosotros no nos metemos en eso. Y la infraestructura supradepartamental. Este enredo que tenemos con las 4G, creemos que es precisamente por eso, porque la nación es la que tiene que hacer esas obras. Obviamente que tenga sus recursos, de hecho los tiene. La construcción a punta de peajes, que es una plática que pagamos todos, pues es lo que ha permitido el sistema de concesiones. Bueno, regular o malo, yo creo que se puede mejorar, pero no en la mitad del camino decir, pues es que ya no hay más, entonces, ¿qué hacemos? Pues, y se ha armado el lío de la vaca y todo eso que no es el tema de esta charla. La gran mayoría de las competencias, de manera gradual, podrán ser atendidas, asumidas por las entidades territoriales, departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. Nosotros sabemos muy poco de los territorios indígenas. Tenemos una persona, el doctor Antonio Franco, que los estudia y nos dice que los que van más adelante son los indígenas. Calladitos, calladitos van armando su cuento. Pero parece que ahí hay problemas graves porque lo que ha hecho el Estado colombiano, o los administradores del Estado colombiano más bien, es hacerse los tontos. Entonces mandan una plata y ni preguntan cómo se gastó eso. Este es un tema que seguramente habrá que tocarlo en breve. Ya el director de la Comisión de Descentralización, Darío Restrepo, que empezó a dar ya los informes, habló de él en estos días. Y las demás competencias, estas competencias, deben pasar, como hay diversidad, deben pasar con gradualidad
repito esto, como hay diversidad, deben pasar con gradualidad a las entidades territoriales. Educación, cultura y deporte, todos los niveles, salud y saneamiento básico, infraestructura vial, niveles secundarios y terciarios. Los que son como yo, montañeros, y nos gusta recorrer caminos, sabemos las dificultades horrorosas, y el gobernador lo ha dicho, de los 28.000 kilómetros secundarios y terciarios que tiene el departamento. La gente no se mueve sino de aquí al aeropuerto y cositas así. Ahora pueden moverse por Pintada Bolo en Bolo, pero cuando se meten a lo que llamamos la Colombia profunda, nos encontramos con problemas terribles. Los puertos marítimos, fluviales y secos, la vivienda social, el turismo, el sistema de control y vigilancia por parte de la ciudadanía. Este es un punto importantísimo para los que les gusta el tema público, porque siempre estamos diciendo de la corrupción y tal, pero nadie está creando o pensando en un esquema operativo para que las veedurías que están ahí en la Constitución, la Cámara de Comercio ya está haciendo algo, se mueva en ese sentido. Es efectuar el escrutinio general de toda votación en el territorio. No hay que tenerle miedo a que se pueda escrutar en definitiva en los territorios y en la centralidad solamente se maneje el resultado. Condiciones para lograr el desarrollo humano sostenible. Los departamentos, los municipios, los distritos, tarados frente a la nación. Cualquier cosita tiene que ir a planeación nacional. En Italia, en cambio, las regiones tienen un gran poder para manejar su desarrollo. Hay unos marcos, unos cuadros, y ahí se mueven. Nosotros estamos, repito, tarados en el tema. Los asuntos ambientales nos parece que darle también un revolcón. Agricultura, ganadería y piscicultura. No aspiramos a que todo el mundo acepte estas competencias, o sea, diga que son buenas todas. Algunos dirán, no, ni riesgos. Por ejemplo, hay unos que se pasan diciendo, no, los puertos ni riesgos. ¿Cómo así? En la práctica, pues, ¿quién maneja el puerto de Cartagena? Pues la gente de Cartagena. Que entonces en Buenaventura, sí, pues hasta donde yo sé, somos de Buenaventura. Pero bueno, ya esos son detalles que seguramente vendrán. Voy a agilizar un poco porque me falta y el tiempo ya está corriendo. Entonces, nosotros decimos, y ese es nuestro proyecto de ley del que hablamos ahora, que las entidades territoriales tienen que ponerse serias a estudiar cuáles competencias pueden solicitar, porque es que nosotros también hemos aceptado, los abogados me entenderán esta expresión, la capitis diminutio, la disminución de la capacidad, y nosotros mismos decimos, no, aquí no podemos manejar eso. Todo lo contrario, los gobernadores de Antioquia deben poder decir, manejamos la educación, la salud y las vías, denos la plata, denos el recurso para hacerlo. Andrés Julián aquí en el lío de las 4G algo ha dicho. Desde un mínimo en el que se asumen las poquitas que puedan los que tienen capacidad administrativa mermada, hasta un máximo que se va al artículo 302 de la Constitución, en donde el Estado, la nación por ley, le puede entregar facultades propias del Estado a un departamento. Es un bello artículo absolutamente desconocido. Nos ufanamos con seriedad, no por vanidades, a decir que lo hemos desenterrado, ya se empieza a hablar de él, y no hay que llegar al federalismo, podemos llegar perfectamente a través de la autonomía. Eso sí, estamos siempre trabajando con esos principios que manda la Constitución, la subsidiariedad, la coordinación y la concurrencia, pero ojo, la subsidiariedad ha sido muy mal entendida. La subsidiariedad es en favor del municipio. El municipio es el ente central. Lo que pasa es que con este enredo que tenemos las cosas son complicadas, pero
debe ser, el municipio lo debe hacer y los demás acudir a ayudarle. Nosotros, en nuestro esquema, mm, simplemente tenemos al municipio como algo que no es capaz de nada y que tiene que seguir en lo mismo. Ahí está el cuadrito pertinente. Creencias erróneas. Pasemos la otra hoja. Creencias erróneas. Los departamentos pobres no recibirán nada. Mentira. La situación, de hecho, hoy es que los departamentos pobres no están recibiendo casi nada. Cuando uno toma las cifras de planeación nacional y ve que se envía al Guaviare, al Bichada, Chocó, encuentra que son ridiculeces. La plata que se recauda en lo que llaman departamentos ricos, palabra que a mí no me gusta, porque yo lo que digo es que no hay departamentos pobres y no mal manejados. La gran parte se queda en la torta del gobierno central, pero va muy poco hacia los municipios, perdón, a los departamentos con menores ingresos. Entonces hay que buscar un equilibrio, claro, el fondo regional es una posibilidad, ya existe. Hay que buscar caminos porque el desarrollo tiene que ser general, pero el desarrollo no puede basarse en el desánimo de los que más trabajan. Trabaje, trabaje, trabaje y mande. Trabaje, trabaje y mande. ¿Se va a desintegrar el país? Falso. El país se desintegra si seguimos como vamos. Yo no quiero dedicarme a Lucas, pero hoy estamos medio desintegrados. El Cauca, por ejemplo, Nariño, todo ese lado está bastante desintegrado. No quiero hablar de Urabá. Datos que tengo de Urabá son muy peligrosos, de cómo ya hay factores de gobierno increíbles. Entonces lo que hay que hacer es lo contrario, un esquema que armonice y permita el desarrollo para poder funcionar. La plata no alcanza. Lo que se ha propiciado en realidad con la creciente centralización es la corrupción y el despilfarro. Claro que alcanza. Lo que pasa es que si por esa bonanza en que están en la centralidad, todos los días se pueden endeudar más, yo no sé ya dónde vamos, y todos los días se pueden crear ministerios con 5 viceministerios, 400 camionetas, y se puede hacer locura de ese tipo, la plata no alcanza. Pero si la plata se organiza y la competencia se pasa con los recursos y desaparece en la centralidad, aquellas unidades administrativas que prestaban el servicio sí va a alcanzar. Sigue aquí una relación, pasamos la relación PIB mundial y formas de gobierno, que es un cuadrito muy interesante. No quiere decir que, no quiere decir que esto sea un axioma, o sea, que si yo me paso al federalismo o a la autonomía, cambio de lugar. Nosotros nos pasamos a la OCDE y seguimos siendo muy inequitativos. Pero sí hay una cosa muy curiosa en Colombia. Eh, eh, estamos, estamos como descuadrados en la presentación. Yo estoy en relación PIB mundial y forma de gobierno. No sé, no sé qué estará pasando. No, sí, la que sigue, la que sigue. La que sigue, esta. Ese, sí. Okay. Cuando uno toma la clasificación que hace el Fondo Monetario Internacional, o sea, no es el Partido Centro Democrático ni el Partido Verde, no, entre otras cosas, porque nosotros no somos partidistas. Nuestros militantes, claro, tienen partido, pero nosotros no. Encuentra cosas muy simpáticos, fíjense en el cuadro. 24 países federales en el mundo, que son el 12,76% de los países, producen el 46,15% del PIB. Los países con economías regionales o estados autonómicos, que solo son 8, y por ende el 4,25% de los países del mundo, producen el 22,39. Estos son los más eficientes. Y los países centralizados, que son 156, donde estamos nosotros, que son el 82,97, solo producen el 27,9. Yo no estoy diciendo que si uno se pasa a federal o autonómico, al otro día el maná caiga. Yo estoy de eso, pero sí es muy simpático.
Y cuando usted mira, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas o la calidad de las democracias, encuentra más o menos los mismos conceptos. Nosotros nos acaban de bajar en la clasificación mundial a democracia defectuosa, que es una manera aterradora, pero yo creo que justa de lo que nos está pasando. Termino entonces la exposición para que podamos conversar un poco, si les parece, con la última, con la contracarátula digamos, de la presentación, que es las ventajas de la autonomía territorial. ¿Qué ventajas son las que nosotros vemos? Primero, el poder, y hay que quitarle el miedo a la palabra. El poder, o sea, las decisiones y los recursos financieros se acercan al ciudadano. Este es un tema que no admite punto medio. Los que quieran que el poder esté lejano, a alguno puede parecerle eso, pues nosotros ni siquiera intentamos convencerlo, porque es que está en la otra onda. Aquí nosotros estamos diciendo acerque el poder al ciudadano, con los problemas que seguramente pueden venir de todo. Nada es perfecto, entonces puede haber problemas, pero hay que acercar. Segundo, los gobernantes locales, que son los conocedores de problemas e insatisfacciones, quedan dotados de herramientas para solucionar. Pues hombre, lo que nos está pasando a nosotros es, lo dijimos al principio, lo contrario. Yo siempre quise ser gobernador de Antioquia, no llegué si no está encargado, honrosamente, por cierto. Pero hoy veo al señor gobernador y veo a los que no son de mi apetencia, las dificultades que tienen, con una ponchera bregando a ver si le dan la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, con otra ponchera a ver si le permiten hacer una carretera yo no sé dónde. Cada vez es más difícil y la gente se exigiendo. El gobernador en su campaña lo dijo, 28.000 kilómetros de carretera desbaratados, 4.600 escuelas en la calle, caídas, solamente 600 de internet, y queremos tener buena calidad educativa en las regiones, en las zonas campesinas. ¿Cómo diablos puede ser eso? Las autoridades locales no son mensajeros o limosneros, sino protagonistas de un autogobierno local. La democracia mejora. Este es un punto que confieso que cuando nosotros comenzamos a trabajar hace 8 años no lo vimos muy claro, pero cuando empezamos a ver lo que acontece y que muchos de ustedes han visto y conocen, me van a entender. Las comunidades locales deciden su destino. No tienen que estar esperando que el senador perano, que el representante sutano, aún el propio gobernador, les diga cuál es el destino que deben tener. ¿Que se van a equivocar? Pues sí, algunos se equivocarán, como cuando llevan a la mesa del comedor al niño de 6 años, de 5, y derrama la leche. Sí, pues claro, la derramó horrible. Pero eso son cosas normales para que se forme. No es tan grave y no pasa todos los días tampoco. El conglomerado conoce mejor el ejercicio del poder y puede controlarlo. ¿Por qué? Porque estaría en una permanente visión y vigilancia de qué es lo que está pasando, cuánta plata está llegando, a dónde llega, cómo se maneja. Tiene la forma de hacer ese control. En algunas oportunidades nos han dicho, pero ¿qué hacemos si es que las contralorías no caminan? Y yo digo, sí, entre otras cosas, por ese maridaje del cual hablábamos atrás en la elección de los contralores, todas partes, pero por lo menos estaría más cerca, más visual el manejo del dinero y no esto que tenemos en donde el Ejecutivo le entrega a los congresistas las partidas para que ellos manejen en las regiones, de paso logren su reelección, pero ellos también están controlando a los organismos de vigilancia y control, que es una de las situaciones aberrantes del Estado colombiano. Las rentas estatales pasan de beneficiar de manera notoria a los dueños y validos del poder
a llegar de mejor manera a la periferia, hoy tan angustiada. Es más o menos lo que hemos insinuado. Hoy en día, el que vota por fulano para Congreso es el que puede obtener que le hagan la carretera, si no, olvídese, no llegará nunca. Y obviamente esto ha tenido refinamientos, no preciso mucho porque puedo parecer señalando cualquier gobierno, ha llegado a refinamientos terribles en donde el contrato llega con el contratista ya adjudicado. Y esto se ha dado en un proceso en donde en los últimos 20 años, por normas que se han colocado y que han dañado, digámoslo así, lo que la Constitución del 91 decía, aquello que yo llamaba el proceso de recentralización, está valiendo, me decía anoche el senador Guido Echeverry, que está al frente de uno de los proyectos, óiganme, en 20 años, 400 billones de pesos. O sea, lo que no ha llegado a los ingresos corrientes de la nación, da la vuelta por la centralidad y la centralidad lo adjudica. Quinto, el desarrollo humano, especial la cultura, los derechos humanos y la autoestima de los pueblos, quedan en mejor posición con respecto al lejano centralismo que se considera dueño del destino nacional. En la centralidad siguen creyendo que ellos son los que tienen que decir qué se hace en Puerto Gaitán Meta, o en en Nariño Amazonas, o en Puerto Leguízamo Putumayo, etcétera. Esto empodera el proceso.